Saludos compañeros y compañeras, en esta ocasión nos corresponde desarrollar el tema de cambio climático y cooperación internacional. A continuación presentaremos nuestra agenda a desarrollar. El financiamiento climático, antecedentes e instrumentos jurídicos que abordan el tema del cambio climático y los medios para su financiamiento. El objetivo 13, que es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, mecanismos financieros, fuentes de financiación, los principios básicos del financiamiento climático, mecanismos de financiamiento, movilización de fondos, cooperación internacional y flujo financiero para el cambio climático, gestión del financiamiento climático en El Salvador. Como ya todos hemos escuchado, el cambio climático ha generado alarma a los países a nivel internacional. Por eso es que han establecido estrategias para poder contrarrestar los efectos del cambio climático. Una de las alternativas que se han planteado es sobre el financiamiento climático y los países le han tomado bastante importancia al tema de la mitigación y la adaptación, pero principalmente a los países en desarrollo, que son los que sufren las consecuencias de todos estos fenómenos naturales que se están dando a nivel internacional. En la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático existe un reconocimiento de que la naturaleza mundial del cambio climático requiere la participación activa y amplia de todos los países y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada, de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas. El mecanismo financiero constituye un instrumento clave para hacerle frente a las adversidades del cambio climático. El financiamiento climático es fundamental debido a las grandes inversiones que se requieren para hacer efectivos los procesos de adaptación y la reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero. A continuación haremos énfasis sobre los antecedentes y los instrumentos jurídicos que abordan la temática del cambio climático y los medios de financiamiento para este. Hemos abordado los que son los más importantes: la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. A continuación vamos a abordarlos más a fondo. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se creó en 1992 como un medio para lograr la estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir la vulnerabilidad ante los efectos adversos del cambio climático. Dentro de la convención, se acordó que el financiamiento climático es uno de los pilares más importantes de las negociaciones internacionales. Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto fue creado para reducir un 5% las emisiones de gases de efecto invernadero, o GEI, que causan el calentamiento global. Es un instrumento para poner en práctica lo acordado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero entró en vigor hasta el 2005. La 18ª Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, o la COP18, ratificó el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto desde enero de 2013 hasta diciembre del 2020. Uno de los instrumentos de referencia con más importancia en la actualidad es el Acuerdo de París, que está relacionada a la Conferencia de las Partes llevada a cabo en el 2015 en París, Francia, o la COP21. Incluía varios mandatos relacionados con la transparencia y el monitoreo del financiamiento climático. Por ejemplo, en el artículo 2 se pide hacer consistentes los flujos financieros con un camino hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. Referente a los acuerdos tomados en dichas reuniones, las necesidades se fueron dando. Los ODM llegan a su final en el 2015 tal y como se había predestinado, pero hubieron demasiados vacíos, demasiadas problemáticas que no se lograron concretar. Por ello, bajo una investigación exhaustiva hecha por los estados, llegan a crearse una Agenda 2030
en la que los aspectos medioambientales iban a ser prioritarios, donde específicamente el objetivo 13, acción por el medio ambiente, va a ser un camino a seguir específicamente por los estados pobres, que van a buscar mitigar y adaptarse a todos los aspectos que tengan que ver con el cambio climático. Para 2017 se presentan los avances logrados a 4 años de vigencia de los ODS. El 2017 fue uno de los años más cálidos según un estudio realizado por la Organización Meteorológica Mundial. El mundo continúa viviendo situaciones de extrema vulnerabilidad en el aumento de los mares. La temporada de huracanes en los últimos años en el Atlántico fue una de las más costosas nunca antes vistas. En el 2018, 175 partes habían ratificado el Acuerdo de París, 168 partes, 167 países y la Comisión Europea habían sido parte de ello. Para el 2020, los países miembros del Acuerdo de París buscan movilizar al menos $100 millones anuales con el objetivo de lograr mitigar todas las cuestiones relativas al cambio climático. En cuanto a los mecanismos financieros, para que lo comprometido en el objetivo 13 pueda lograrse, la comunidad internacional ha establecido mediante reuniones y convenciones los mecanismos financieros que se van a utilizar. En este caso, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático establece en su artículo 11. Los mecanismos financieros para que los países posean a título de subvención en condición de favor para, entre otras cosas, la transferencia de tecnología, su funcionamiento está encomendado en varias entidades internacionales. Las partes que son países desarrollados deben proporcionar recursos financieros a aquellas que son partes en desarrollo para aplicar la convención. En ese contexto y con el fin de facilitar esta asistencia, la Convención estableció un mecanismo financiero para suministrar fondos a las partes que son países en desarrollo. El mecanismo financiero rinde cuentas a la Conferencia de las Partes, la cual decide sus políticas sobre el cambio climático, sus prioridades programáticas y los criterios de admisibilidad relacionados con la Convención. Dentro de las fuentes de financiación, la parte financiera ha sido otorgada de manera permanente al Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Además, se establecen 3 fondos especiales para el financiamiento climático, los cuales son: Se establecen 3 fondos especiales que son el Fondo Especial para el Cambio Climático, el Fondo para los Países Menos Adelantados y el Fondo de Adaptación. Este último en el marco del Protocolo de Kioto. Se resalta que todos estos fondos ya están en funcionamiento. En la Conferencia de las Partes 16, realizada en Cancún 2010, se creó el Fondo Verde para el Clima, como entidad encargada del funcionamiento del mecanismo financiero de la Convención en virtud del artículo 11. El Fondo Verde para el Clima tiene como propósito apoyar proyectos, programas, políticas y otras actividades en países en desarrollo. Para ello contará con $100 mil millones anuales para el año 2020. Se determinó que los activos serían administrados por un fiduciario, siendo el Banco Mundial el invitado por la Conferencia de las Partes para actuar como administrador provisional, sujeto a una revisión 3 años después de puesta en funcionamiento el fondo. En la actualidad, y como resultado de los acuerdos en Doha, Qatar 2012, se seleccionó Icheon, República de Corea, como anfitrión del fondo. El financiamiento climático no se reduce a las esferas oficiales de la Convención. Este se extiende a un conjunto de instituciones regionales y mundiales que entre estas destacan la Corporación Financiera Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica. De igual manera, hay fondos disponibles bajo la modalidad de fondos bilaterales del país.
principios básicos del financiamiento climático son 4. El primero es la adicionalidad, que los recursos sean nuevos, adicionales y diferentes a los países que ya otorgan la ayuda oficial al desarrollo. El segundo es la previsibilidad, en el cual los países en desarrollo deben de contar con una programación de su financiamiento multianual. El tercero, el balance. Se deben financiar equilibradamente las acciones de mitigación y adaptación. El cuarto, la transparencia y la rendición de cuentas, en el cual los fondos otorgados por los países desarrollados se deben de manejar de forma transparente y clara, y se deben hacer una rendición de cuentas por parte de la comunidad internacional. Numerosas iniciativas están en marcha para realizar un seguimiento de los flujos de la financiación climática internacional. Los analistas de la Iniciativa de Política Climática han seguido anualmente desde 2011 variadas fuentes de financiación climática públicas y privadas. En 2015 estimaron que se había logrado una financiación climática de 437 millones de dólares. Las estimaciones sobre la falta de financiación climática para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible o los compromisos del Acuerdo de París varían según las zonas geográficas, sectores, actividades incluidas, calendarios y objetivos. Estimaciones más recientes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sitúan el coste de adaptación de los países en desarrollo entre 280 y 500 millones de dólares anuales hasta el 2050. Entre los mecanismos de financiamiento para el logro de las estimaciones establecidas hasta el día de hoy se encuentra el financiamiento climático multilateral, el cual los fondos climáticos multilaterales son importantes vehículos de financiación climática. Los mayores son el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación, los fondos de inversión en el clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Luego se encuentran los fondos nacionales de financiación climática. Los fondos nacionales proporcionan un mecanismo para combinar a nivel de proyecto la financiación climática multilateral con otros dineros. Varios países en desarrollo ya han establecido fondos nacionales que reciben y canalizan la financiación climática de diversos donantes. En muchos países también el PNUD actúa como administrador de estos fondos, lo que ha contribuido a aumentar la confianza de los donantes en que se respetarán los estándares fiduciarios. Si bien son escasos los datos precisos sobre la capitalización de esos fondos, se estima que alrededor de 1,3 millones de dólares han sido prometidos a tales mecanismos. Financiación climática privada. El dinero público ha sido tradicionalmente una fuente significativa de inversión en infraestructura. Sin embargo, los presupuestos públicos son a menudo insuficientes para los mayores y más complejos proyectos de infraestructura, principalmente en países en desarrollo. En algunos casos, las infraestructuras que no provoquen mayores emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, una central eléctrica termosolar, son más caras, tienen mayor riesgo financiero o costes iniciales más elevados que las que sí lo provocan, como lo es una central de carbón. En otros casos es al revés, y las tecnologías respetuosas con el clima son más baratas que las dañinas. Por lo tanto, cada vez se reconoce más que hará falta dinero privado para cubrir el déficit de financiación climática. Financiación climática y financiación verde. La financiación verde es más amplia que la climática, es decir, toda financiación climática es financiación verde, pero no toda financiación verde es financiación climática. Por ejemplo, inversiones para el control de la contaminación industrial, la depuración de aguas residuales o la protección de la biodiversidad son financiación verde, pero no climática. En cambio, las inversiones en mitigación que buscan reducir o evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, en adaptación, que reducen la vulnerabilidad de las personas y bienes
a los efectos del calentamiento mundial son a la vez financiación verde y financiación climática. Ahora, los asesores financieros del clima mundial definen la financiación verde como cualquier instrumento financiero que proporciona externalidades medioambientales positivas, reales, verificadas y adicionales al negocio habitual, mientras que la financiación climática es una forma de financiación verde referida a proyectos que ayudan a los países en desarrollo a reducir emisiones de gases de efecto invernadero o adaptarse al calentamiento mundial. El aspecto más fundamental es el que en la Convención se ha establecido que las partes deben adoptar medidas sobre el clima, y una de ellas está relacionada con el financiamiento. Y este financiamiento va a estar basado sobre la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. Este concepto, que se interpreta como el principio de que el contaminador paga, es relevante para la movilización de financiamiento para el cambio climático, así como los requisitos de la Convención Marco del flujo de fondos tiene que ser adecuado y previsible, y la importancia de que la carga se distribuya adecuadamente entre las partes que son países desarrollados. El Plan de Acción de Bali de 2008 estipula asimismo que el financiamiento debe ser adecuado, previsible y sostenible, y la provisión de recursos nuevos y adicionales. En concreto, el párrafo 97 sobre financiamiento a largo plazo señala: deberá proporcionarse a las partes que son países en desarrollo un apoyo financiero mayor, nuevo y adicional, previsible y adecuado. Los países desarrollados deben encabezar la provisión cuantitativa y cualitativa de financiamiento público y la movilización de financiamiento adicional como parte del reparto justo de la carga entre todas las partes. Primeramente, haremos mención al principio de el contaminador paga. Este principio relaciona el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero con la cantidad que debe pagar cada país para la acción sobre el clima. Otro de los principios tomados en cuenta cuando se habla sobre financiamiento climático se refiere a la capacidad correspondiente. Las contribuciones deben estar relacionadas con una medida de la riqueza nacional definida de manera más amplia, además de la situación y la tendencia del desarrollo económico y social del país. Otros principios muy importantes que abarcaremos son novedad y adicionalidad. Aunque todo el financiamiento para el desarrollo debe tener en cuenta los riesgos climáticos, el financiamiento para el clima debe ser adicional a los compromisos existentes de asistencia oficial para el desarrollo y otros flujos preexistentes de países desarrollados, con el fin de evitar la desviación de financiamiento para necesidades de desarrollo a acciones relacionadas con el cambio climático. También se menciona la idoneidad y precaución. Esto con el fin de tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. El nivel de financiamiento debe ser suficiente para reducir al mínimo posible el aumento de la temperatura global. Es necesario recalcar que en el Acuerdo de París, este concepto se desarrolla en el sentido de muy por debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados Celsius. Previsibilidad. Es necesario un flujo sostenido de financiamiento a través de ciclos multianuales a medio plazo, de 3 a 5 años, para poder planear adecuadamente los programas de inversión en países en desarrollo, aumentar o mantener las iniciativas existentes o poner rápidamente en marcha las prioridades nacionales de adaptación y mitigación de un país con pequeños tramos iniciales, a sabiendas de la continuación del financiamiento. ¿Por qué la cooperación internacional para el cambio climático no computa como AOD? Como anteriormente se mencionaron los mecanismos financieros para el cambio climático, existen fondos que provienen de entidades privadas
para lo cual una de las características de la ayuda oficial al desarrollo es que los fondos provienen de entidades públicas. Asimismo, la cooperación internacional para el cambio climático no es una medida aplicable de forma exclusiva para los miembros del CAD. Se toman en cuenta proveedores de financiación oficial para el desarrollo y los operadores privados. Mientras que la AOD ha sido caracterizada por la existencia de criterios de elegibilidad basados en el concepto de concesionalidad, el TOS es una métrica que capta el conjunto de los recursos, sean o no concesionales, es decir, que son tomados en cuenta los gastos relacionados con la lucha contra el cambio climático, incluida la financiación no concesional dirigida a la mitigación o a la adaptación. La cooperación para el desarrollo y el cambio climático. La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, a través del principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, ya situó la mayor parte del peso de la lucha contra el cambio climático, la adaptación a sus diversas consecuencias sobre los países desarrollados, principales causantes del problema. En este sentido, la cooperación para el desarrollo tiene un largo camino por recorrer. Por otro lado, un gran porcentaje de la AOD se emplea en sectores sensibles a las variaciones del clima, como la agricultura, ganadería, pesca, gestión forestal o salud. El calentamiento global del planeta ya está provocando un impacto apreciable en las diferentes actividades vinculadas al desarrollo. Las organizaciones de cooperación multilateral, apoyándose en el marco legal constituido en torno al cambio climático, han focalizado la mayor parte de sus intervenciones en el sector de mitigación. Las actividades desarrolladas entonces se centran en el fomento de energía renovable, la transferencia de tecnología a países en desarrollo y los mecanismos de desarrollo limpio. En este sentido, el PNUD desarrolla en el 2001 y lanza el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Sostenible de la Energía, que este apoya a través del desarrollo de los procesos y de intercambio de información y del aumento de capacidades los esfuerzos de los países en desarrollo para participar en proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Está el Umbrella Carbon Facility. Este fondo es el que moviliza los recursos para la compra de proyectos, que también genera un gran número de reducciones de emisiones. Por otro lado, también existente en el Banco Mundial y tiene limitaciones en el tamaño de los proyectos de los países y de los sectores. El Millennium Development Goal Carbon Facility es una iniciativa del PNUD y relacionada al cambio climático con la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio. El objetivo es crear un mercado de carbono diferenciado por proporcionar un beneficio directo a la consecución de ODM y favorecer a los países menos desarrollados. El proyecto IACC, desarrollados por el PNUMA, se basan en contribuir a la comprensión en el ámbito científico de los impactos del cambio climático en los países en desarrollo, su vulnerabilidad y su capacidad de adaptación. A la vez se busca mejorar conocimientos científicos y técnicos en dichos países. La OCDE propone algunas medidas para facilitar la integración del cambio climático en las políticas de desarrollo. Entre esas propuestas merece la pena destacar la necesidad de elaborar una información respecto al cambio climático más práctica. Por ejemplo, centrar los esfuerzos de ejecución en lugar de en el desarrollo de nuevos planes y también potenciar el intercambio de la información. Por su parte, la Unión Europea ha desarrollado una estrategia para incluir el cambio climático en su política de cooperación en el desarrollo, que abarcó el periodo 2004-2008. Los objetivos estratégicos de este plan incluyen un fomento de la inclusión del cambio climático en el diálogo y la cooperación entre los países de la Unión Europea y otros donantes y países receptores de fondos, el apoyo a las medidas de adaptación del cambio climático,
el fomento de medidas de mitigación y la elaboración de modelos de desarrollo basados en tecnología de baja emisión de gases de efecto invernadero. También el aumento de la conciencia de la opinión pública y el desarrollo de las capacidades humanas y institucionales para el cumplimiento de la Carta Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto en los países receptores. En cuanto a la cooperación bilateral, a medida que el cambio climático ha ido ganando protagonismo en la escena internacional, las agencias de cooperación bilateral han comenzado a tomar en consideración este tema. Sin embargo, son pocas las agencias que actualmente destacan su labor en este ámbito. Un claro intento de incluir el cambio climático en todas las intervenciones de la cooperación para el desarrollo es el Danish Climate and Development Action Program, desarrollado por la agencia de cooperación danesa Danida. La agencia de cooperación alemana destaca también por su programa de cambio climático Climate Protection Program for Developing Countries. El programa incluye medidas de apoyo a países en desarrollo en la elaboración de sus inventarios de gases de efecto invernadero, la preparación de programas nacionales para la reducción de emisiones, el desarrollo de las capacidades a nivel nacional y el fomento de los mecanismos de desarrollo limpio. En cuanto a la gestión del financiamiento climático en El Salvador, nuestro país, por los altos niveles de vulnerabilidad que posee ante los impactos del cambio climático, el MARN, junto a la Secretaría de Planificación de la Presidencia, están coordinando e impulsando el Comité de Cambio Climático y el Comité Interinstitucional de Financiamiento para el Cambio Climático, respectivamente, que entre otras cosas pretenden desarrollar capacidades institucionales y operativas para hacer efectiva en el país el financiamiento del cambio climático. Entre los primeros frutos se encuentra la estructuración de la hoja de ruta para la eficacia de las finanzas del clima en El Salvador, desarrollada en el documento Cómo superar las barreras a las finanzas del clima, Lecciones de El Salvador. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, El Salvador, el financiamiento climático se fundamenta en el principio de responsabilidad comunes, pero diferenciadas, como base para establecer obligaciones a los países desarrollados, responsables históricos de la contaminación que causa el cambio climático, de proporcionar recursos financieros nuevos y adicionales a los países en desarrollo para hacer frente a los efectos adversos producidos por el cambio climático. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo, se vincula directamente con la temática, participando en las negociaciones internacionales de financiamiento climático, así como también coordinando con las instituciones nacionales el acceso a los recursos financieros puestos a disposición a nivel internacional.